Bien, gracias por continuar con nosotros. Recuerde el Canal Nacional de Información CNI, que mi nombre es Willy Paz y que ese número que usted tiene, va, ¿dónde está el número que tiene a la izquierda? Espérate que ahora yo lo he extrapapelado o lo he extraviado, mejor dicho. Bueno, el 829-989-0867, no sé dónde está. Lo habré borrado de aquí. Bueno, ese es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Vamos a hablar primero de noticias internacionales. Nos metimos en Europa Oriental hoy. Y debo decirle que esas noticias internacionales que les muestro a ustedes, va a ser muy difícil que usted la escuche el mismo día aquí. La puede escuchar 3 días, 4 días, 5 días después, porque nosotros la tomamos de fuente primaria. Y son noticias que yo creo que nos interesan a todos, porque son noticias de guerra y son noticias de tensión. Rusia ha concentrado cerca de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania y está preparando un ataque para principios del próximo año. ¿Quién dijo eso? El jefe de la principal dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, quien habló sobre esto en, ¿cómo se llama la entrevista? En una revista norteamericana. Según él, el ataque está planeado para finales de enero y principios de febrero y ahora la parte rusa está llevando a cabo una serie de operaciones psicológicas para desestabilizar la situación en Ucrania y provocar protestas, incluida la protesta contra la vacunación del COVID. No descartó que tal ataque incluiría ataques aéreos, artillería y ataques blindados, seguidos de ataques aéreos en el este, ataques de aterrizaje en Odessa y Mariupol y una invasión más pequeña a través de Bielorrusia. Así ven los los ucranianos, su relación futura con respecto a Rusia. Tienen miedo a lo que hagan los rusos, pero eso no se queda ahí. El Kremlin dice que la histeria en Ucrania se está avivando artificialmente. Ese señor que usted ve ahí es el secretario de prensa presidencial del Kremlin, de Rusia, Dmitry Peskov. Él no descarta los intentos de provocación para justificar las declaraciones occidentales sobre la supuesta amenaza de la invasión rusa a Ucrania. Sergei Lavrov, portavoz del Kremlin, insistió en que se está aupando artificialmente, señalando a Estados Unidos como el incitador. Hizo hincapié en que la OTAN debe detener las provocaciones cerca de la frontera de la Federación Rusa y el suministro de armas a Kiev. Así mismo, para que usted vea cómo que está la cosa dentro de Europa del Este. Los ucranianos esperando para los primeros meses del 2022 una invasión rusa, y por otro lado los rusos diciéndole a los ucranianos y a la OTAN que no aviven cosas artificialmente, que eso no es verdad. ¿Usted qué cree? Ahora les voy a presentar esta mañana, usted sabe que un IQ de una persona normal puede estar entre 100 y 113, ¿verdad? La medición, tal vez más bajo. Vamos a ver, saqué una lista de los presidentes norteamericanos, de los 10 presidentes con mayor o el porcentaje más alto de inteligencia, el coeficiente de inteligencia más alto de la historia norteamericana, desde su fundación hasta nuestros días, sin tomar en cuenta
a Barack Obama ni a Donald Trump. No sé por qué todavía no tienen publicados sus coeficientes de inteligencia. Aunque Donald Trump presumía de que él tenía el coeficiente de inteligencia muy alto, aunque no lo aparenta, ¿verdad? Pero es sorprendente. Los líderes norteamericanos, desde la fundación, tienen un coeficiente de inteligencia más alto que el resto de las personas, de los norteamericanos. Usted ve, a mí me sorprendió cuando yo estaba buscando, aunque no está dentro de los 10, George Bush, hijo, tiene un coeficiente de inteligencia de creo que de 138 o 139. Y yo no lo presuponía tan listo. Y más cuando Oliver Stone le hace una película y lo pone como un idiota. O Ronald Reagan, todavía más alto el coeficiente de Reagan. Yo recuerdo en la época de Reagan, HBO, la cadena norteamericana HBO, tenía un programa semanal que se llamaba No Necessarily News, y donde ponían a Ronald Reagan como un idiota, como una caja de resonancia del pensamiento de los militares norteamericanos, que él no pensaba que eran los militares que le decían. Pues mire, eso no es así. Entonces le voy a buscar la lista a Ranzai Elías. Buenas tardes, Ranzai, ¿cómo estás? Fernando Cruz. Fernando, ¿dónde estás? Gracias por seguir con nosotros. Ranzai dice, Ucrania es como el borracho pequeño que busca pleito con otras personas contando con sus amigos. El problema es que nadie se quiere meter problema con Rusia. Es un problema grandísimo geopolítico. Eso es como usted meterse en el lío de Taiwán y China. Porque es que Ucrania era parte de la llamada Unión Soviética, donde el centro estaba en Rusia. Y todavía Ucrania en la Unión Soviética lo ve como un granero agrícola para ellos. Eso es un problema mayor. Pero vamos a los presidentes norteamericanos, a ver si usted se sorprende, al igual que yo, del top 10 de los presidentes norteamericanos. Eso es según un trabajo que aparece en el New York Post en el día de hoy, y al cual nosotros no hacemos eco. No es que yo me estoy inventando eso para que usted no vaya a pensar que es así el asunto. En el top número 10 de los presidentes con el coeficiente de inteligencia más alto está este señor, James A. Garfield. Él es el 20º presidente de Estados Unidos, su mandato el más corto de todo el estado del tío Sam. Duró 6 meses y 15 días. Duró del 4 de marzo al 19 de septiembre de 1881. Sufrió un atentado y murió días después de ese atentado. El coeficiente de inteligencia de James A. Garfield era de 152.3. Miren, esos presidentes norteamericanos, si los coeficientes, si los medidores del coeficiente están como deben estar, ¿verdad? En el lugar número 9 está este señor. No. Espérate que no. No es este. Déjeme buscar quién está, espérense. ¿Qué cosa? Ya hice un lío yo aquí. En el lugar está Theodore Roosevelt. Theodore
es el 26º presidente de los Estados Unidos. Gobernó esa nación del norte de América desde el 1901 al 1909. Cariñosamente Teddy. Ustedes ven que a los ositos le dicen Teddy. A los peluches, eso que los bebés normalmente tienen adornando la cuna. Eso es por Teddy Roosevelt, que entre otras cosas yo creo que fue el presidente de los Estados Unidos que más parques hizo. También fue jefe de la policía de Nueva York. Fue presidente entre muchos otros cargos. Él fue reconocido por la creación de parques nacionales bajo su administración y fue el hombre que inició la construcción del Canal de Panamá. Tenía un coeficiente de inteligencia de 153. Otro, ahora sí me voy con la figura que le puse a ustedes, es John Adams. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos en 1797 hasta 1801. Thomas Jefferson le arruinó la reelección, pero Adams fortaleció la Marina de los Estados Unidos y es reconocido como el padre de la Marina estadounidense. Su coeficiente de inteligencia es de 155, así pelado, 155 puntos. En el séptimo lugar está este hombre, Woodrow Wilson, que era un profesor de Princeton, de la Universidad de Princeton, y que sus relaciones con la banca fuerte de los Estados Unidos lo llevaron, específicamente con JP Morgan, a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué les cuento de Wilson? Estuvo en el cargo desde 1913 a 1921. Es el 28º presidente de los Estados Unidos. Ayudó a la confección del Tratado de Versalles durante el final de la Primera Guerra Mundial. Impulsó la fracasada Liga de las Naciones. Pero, aunque la Liga de las Naciones fracasó, porque en el Congreso de los Estados Unidos no cayó bien, tampoco cayó bien que Wilson se desapareciera muchísimo tiempo para Europa tratando de convencer a los jefes de Estados europeos de la formación de esta Liga de las Naciones, y entonces en casa fracasó con el Congreso de los Estados Unidos, pero fue la predecesora de lo que hoy es Naciones Unidas. Así, un intento que no tuvo éxito en en la década del 20, a finales de la década entre el 10 y el 20, pues miren cómo tiene sus frutos en el 46-47, que es cuando se forma la Organización de Naciones Unidas en San Francisco, California. Eso por un lado. En el lugar número 6 está Jimmy Carter, que tampoco lo consideraba yo tan inteligente, porque fue un presidente como suave. A Carter se le conoce mucho como alguien que lanzó políticas para defensa de los derechos humanos en lugares donde no se hacía caso. Le tocó una época difícil, de 1977 a 1989, el 39º presidente de los Estados Unidos. A esa época de finales del 70 y principios de los 80, las dictaduras estaban de moda en el mundo, América Latina. Pues usted iba para Sudamérica y todos los países, o la mayoría de los países sudamericanos y centroamericanos, estaban bajo una férrea dictadura. Pues el señor Carter tiene, porque creo que está vivo todavía, un 156.8 su coeficiente de inteligencia. Está alto. Carter recibió el Premio de la Paz, hay que apuntar, en el 2002, por los esfuerzos de su fundación. Un político que se ganó mucho más respeto
como después que salió de la presidencia que en su misma presidencia. Para que ustedes no se vayan a caer para atrás, ese es Bill Clinton, que mucha gente lo conoce ahora como el esposo de Hillary. Pero Bill Clinton fue presidente desde 1993 al 2001. Y yo no sé si usted sabe que en esos 8 años Estados Unidos experimentó el periodo más largo de crecimiento económico. El 42º presidente de los Estados Unidos fue exitoso, le ganó a George Bush padre, que buscaba la reelección, y sorpresivamente este antiguo gobernador de Arkansas, en Little Rock, le comió los caramelos a George Bush Sr. Mr. Bush solamente duró 8 años como vicepresidente y 4 años como presidente, pero fue sorpresivo en aquellos tiempos que George Bush no consiguiera la reelección. En el lugar número 4, miren quién está, de coeficiente de inteligencia en la historia de los presidentes estadounidenses. John Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, ocupó el cargo 2 años y pico solamente. Kennedy, desde el 61, desde enero del 61 a octubre del 63. Su mandato fue trágicamente interrumpido después de su asesinato en 1963. ¿Cuál fue el coeficiente de inteligencia de John Kennedy? 159.8. Hasta ahí el más grande. Entonces, en el lugar, o el más alto, pero en el lugar 2, porque ahora toca el 3, pero ¿qué sucede? Que hay 2 presidentes de los Estados Unidos empatados con un coeficiente de inteligencia de 160. Uno, James Madison, que padre fundador, 4º presidente de los Estados Unidos, ocupó el cargo de 1809 a 1817, fue llamado el padre de la construcción, fue el primer estudiante de posgrado de la Universidad de Princeton, después de terminar la universidad con honores en solo 2 años. Su coeficiente intelectual 160. Y miren cómo son las cosas. De Madison, padre fundador de los Estados Unidos, a Thomas Jefferson. Uno de los padres de la nación norteamericana, fue el tercer presidente de los Estados Unidos, jugó un papel estelar en la Declaración de Independencia, así como la expansión estadounidense después de la compra de Luisiana a Francia. Jefferson tenía un coeficiente intelectual de 160, empatado con James Madison, los dos con 160. Y entonces, cuando usted ve eso, amigos míos, ustedes ven que mencionan Luisiana. No es la Luisiana que solamente donde está Nueva Orleans, ¿no? Luisiana era un territorio francés que, producto de los fracasos de Napoleón, se lo tuvo que vender a los norteamericanos, que comenzaba un poquito más abajo de lo que hoy es la frontera de Luisiana, al este. Comenzaba en Luisiana, ¿verdad? Lo que hoy es Luisiana. Y cruzaba todo el noroeste de Estados Unidos hasta meterse en Canadá. Era más de una tercera parte de lo que hoy es Estados Unidos, y eso pertenecía a Canadá. Y Jefferson jugó un papel estelar en la compra de Luisiana. En el lugar número 1, ¿quién ustedes creen que es? A mí me sorprendió, porque había leído en algunas biografías que este tipo no era un tipo muy popular en los Estados Unidos. Y yo me refiero, vamos a ver si lo tengo aquí, a este señor, que ocupa el lugar número 1, el más inteligente de todos los presidentes de Estados Unidos, John Quincy Adams.
Fue el sexto presidente de los Estados Unidos, ocupó el cargo desde 1825 hasta 1829, hijo del expresidente John Adams, que ocupa el lugar, déjame ver qué lugar es John octavo entre los más inteligentes. El hijo John Quincy Adams ocupa el primero. ¿Ustedes saben el coeficiente de inteligencia de John Quincy Adams? 175. Entonces, de esa forma, les mencionamos los que este estudio revela que son los presidentes con mayor alto grado de inteligencia, que tienen un mayor coeficiente de inteligencia en los Estados Unidos. Repito, ahí no está ni Trump, que no creo que esté muy por ahí, ni está Obama. No sé por qué no lo han medido, ni tampoco sé la forma de determinar el coeficiente de inteligencia de un muerto. Yo sé que le han hecho pruebas a Aristóteles, que le han hecho prueba a gente de la antigüedad, del Renacimiento, y yo no sé cómo lo hacen. Pero parece que tiene algún tipo de rigor científico. Y de esta forma concluimos. Déjame ver los saludos. Julio León, excelentes datos. Gracias, Julio Condetre. Buenas tardes, Willy. Margarita Soto, mi amiga. Buenas tardes, Willy. Cría cuervos y verás cómo te sacan los ojos. Fernando Cruz, repito. Fernando, cuando ya escribas otra vez, dime desde dónde nos comunicas. A ustedes, amigos, gracias por su atención. Recuerden que mañana estamos de vuelta otra vez en Canal Nacional de Informaciones CNI, cuando el reloj marque 5 de la tarde, en tiempo real, para conversar con ustedes. Si usted quiere, usted me llama y hablamos de lo que usted quiera. Este programa es horizontal y con el tiempo se va a hacer todavía más horizontal, si es posible. Volvemos mañana a las 5. Pásenla.